Turno ahora para la senadora Angustia Gómez. Pregunta sobre las previsiones del Gobierno en orden a revisar la prórroga de la concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre en la ría de Pontevedra otorgada a ENCE Energía y Celulosa, Sociedad Anónima, en el año 2016. Pregunta 681/002978. Para su formulación tiene la palabra la senadora Angustia Gómez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor secretario de Estado de Medio Ambiente. Sabrá el señor secretario que las rías gallegas cumplen 3 funciones esenciales. Primero, son reserva de biodiversidad, son además generadoras de empleo sostenible y empleo artesanal y además son vertebradoras de territorio. Esas son precisamente las 3 cosas que se pierden en la ría de Pontevedra con ENCE presente en la ría. Perdemos puestos de trabajo, perdemos la posibilidad de una explotación sostenible de nuestros recursos y perdemos vertebración territorial en una de las rías más ricas del mundo, en la que los pocos puestos de trabajo que se han podido mantener a pesar de ENCE ven como sus cultivos y sus capturas son permanentemente cuestionados a lo largo de toda la cadena alimentaria, precisamente por la situación que ejerce de contaminación, de cambio de aguas y, por lo tanto, de todas las circunstancias medioambientales de la factoría. Existe otro problema fundamental, que es el forestal. Se realizan en Galicia planes forestales a medida de ENCE, 600.000 hectáreas de eucalipto ya en el plan forestal, de especie alóctona, de especie invasora, que es el eucalipto, que suponen pérdida no solo del bosque gallego, sino que además nos exponen brutalmente a los incendios. Hay un tercer problema con ENCE que afecta a todo el conjunto de la sociedad, que son la corrupción y las puertas giratorias. Y como históricamente los gobiernos del Partido Popular, tanto en Galicia como en el conjunto del Estado, han utilizado ENCE para liberar las anteriores responsabilidades a respecto de medio ambiente en el Consejo de Administración de la empresa. Y existe en Galicia, por estas 3 razones asociadas, una oposición ciudadana, existe una ciudadanía concienciada, gallegos y gallegas que se oponen a ENCE por estas razones o por todas a la vez. ¿Cuáles han sido las formas en las que se han plasmado las agresiones hacia la ciudadanía, hacia gallegos y gallegas contra sus intereses en la cuestión de ENCE? Primero, con las modificaciones que en la Ley 2/2013 de 9 de mayo introduce a respecto de costas el Partido Popular para permitir que ENCE campe al fin y al cabo a sus anchas, para permitir que ocupe una fachada litoral que de otra forma no podría ocupar y además se inician los trámites en un gobierno en funciones en el verano del 2016 para el 28 de junio de 2016 sin justificar la razón de urgencia, dado que la prórroga de la ocupación del espacio marítimo terrestre de la empresa finalizaba en este año 2018 y además sin las debidas autorizaciones medioambientales y sin las licencias municipales con las que comienza la empresa las obras en base a su nuevo plan. En base a todas esas ilegalidades se concede la prórroga de este gobierno en funciones. La prórroga ya está vencida. No vale seguir esperando, no vale, como nos decía la ministra hace unos meses, empezar el análisis por prórrogas ya vencidas, porque esta prórroga está vencida a pesar de esta prórroga ilegal que se realiza en el año 2016. La fecha era el 29 de julio de 2018 y pasó. Queremos saber cuáles son las actuaciones inmediatas, tanto en materia de ley de costas como en la revisión de la prórroga ilegal concedida que va a seguir el Ministerio, porque además nos parece que la empresa se encuentra a sus anchas, tanto en el marco judicial como con la Administración central. La empresa, a pesar de todas estas ilegalidades, a pesar de la oposición social y a pesar de que el Ministerio debiese estar trabajando para revertir, nos anuncia un plan estratégico para duplicar su explotación, su resultado bruto de explotación, y nos anuncia una inversión hasta 2023 de 1.100 millones de euros. Parece que la desprotección, parece que la dejadez administrativa en el marco de la Administración central está haciendo ver a la empresa que no existe ningún problema pese a todas las ilegalidades que se van a consentir, y cada vez la ciudadanía en Galicia se organiza más y se opone más. Porque cada vez que abandonamos las funciones con ENCE, cada vez que la Administración central abandona sus funciones, nos parece a Galicia que seguimos perdiendo futuro, señor secretario. Muchas gracias. Si me lo permiten, me limitaré al ámbito ambiental, que es el que me
me corresponde con alguna consideración inicial. Por razones de ubicación en aquellas fechas, me tocó a mí la responsabilidad de coordinar el proceso de presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas, la reforma de la Ley de Costas del año 2013. Recurso de inconstitucionalidad que fue admitido en parte por el Tribunal Constitucional, pero que en algunos de sus otros ámbitos fue consolidado en la misma sentencia. Y es cierto que al amparo de esta normativa, ENCE solicitó la prórroga de su concesión en noviembre de aquel mismo año, del año 2013. Obvio decirle que no es una ley que a mí me parezca que responda a la situación del litoral español y su especial vulnerabilidad, y al comentario que hacía al inicio de mis intervenciones en relación con lo que hemos visto en estas fechas me remito. En todo caso, como previamente a aquella solicitud había que resolver la caducidad parcial de la concesión de los terrenos en los que no se ubicaba el objeto de la actividad empresarial, la caducidad parcial fue resuelta en el año 2015. Para la parte en vigor, con el informe favorable de la Xunta de Galicia se otorgó una prórroga de 50 años ampliados a 10 años más, siempre que la empresa ejecute una inversión añadida en materia de eficiencia energética, de ahorro de agua y de calidad ambiental. Como se ha hecho referencia a ello, conoce perfectamente que hay interpuestos varios recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional y estos procedimientos están en estos momentos en curso. Interferir desde el ámbito de la Administración en los procedimientos judiciales en curso generarían probablemente situaciones difícilmente gestionables. Por lo tanto, consideramos que lo razonable, a expensas del conocimiento que tenemos de cuál es la situación actual, parece imprescindible. No le descubro nada, vengo a coincidir en la, como no podía ser de otra forma, en la respuesta que la ministra le dio, creo que era pregunta suya también, el pasado mes de septiembre. No se ha modificado la situación, tenemos que estar a expensas del calendario judicial, pero sí decirle que en el espíritu de lo que a esta Administración compete y en un proceso que va mucho más allá de este caso concreto, nuestra vocación es trasladar unos criterios más amplios de protección del litoral, fundamentalmente porque necesitamos dar seguridad al conjunto de la ciudadanía, especialmente la afectada en territorios muy vulnerables, tal y como estamos constatando, y que en ese sentido vamos a ser lo suficientemente rigurosos, aunque eso sí, objetivando y trasladando seguridad jurídica al conjunto de las titulares de concesiones que en estos momentos están sometidos a ese proceso de solicitudes de prórroga que concluía el pasado mes de julio, de tal manera que vayamos a un proceso no arbitrario en la valoración de las mismas, sino que, siendo lo suficientemente objetivado, demos respuestas en consonancia con la exigencia de protección del litoral, protección de las personas y protección ambiental. Gracias, secretario de Estado. Senadora Angustia, muy brevemente, no quisiera que me tuviera por poco benévola o por menos benévola que el presidente, pero se ha excedido en un minuto y medio en la totalidad. Evidentemente, presidenta, por eso suelo agradecer la respuesta al ministro y cualquier cuestión que pudiésemos continuar el debate. Como sabe el secretario, hay una solicitud de esta senadora para que nos reunamos en el marco del ministerio y en cuanto le sea posible a la agenda del secretario, a la agenda de la ministra, continuaremos hablando de esto. Muchas gracias. Secretario de Estado. La esclavitud de las agendas es una cosa tremenda, pero en cuanto tengamos un hueco, se agradece, se agradece. Bueno, pues turno.